Cuando analizamos el caso colombiano, nos vemos reflejados en esta línea que vemos aquí. En esta línea traté de ubicar aproximadamente cómo era el espectro político de los distintos partidos que actualmente existen en nuestro país. Esta línea nos dice qué tan a la derecha o qué tan a la izquierda se encuentra dicho partido. ¿Por qué a la derecha o a la izquierda? Esto tiene que ver más con qué tan ideas de socialismo, comunismo, que es el espectro más hacia la izquierda, y qué ideas de capitalismo y ya extremas del capitalismo como lo es el fascismo, por ejemplo, porque hay muchas ideas radicales de la derecha también. Y entonces los partidos políticos se encuentran en ese espectro. En el espectro más radical hacia la izquierda se encuentra el partido de las FARC. El partido de las FARC, pues como ustedes se han podido dar cuenta en las noticias, es un partido que, aunque a una pequeña parte del partido decidió volver a las armas porque según ellos no cumplía el Estado con todo lo que prometió en el proceso de paz, el partido de las FARC busca que el Estado cambie su sistema político y sea más un Estado socialista. Un poquito más hacia el centro se encuentra el Pueblo Democrático y este loguito de aquí, que es un corazoncito, que es el logo de Colombia Humana, que es el partido de Gustavo Petro. Colombia Humana, el partido de los decentes, todos son los mismos. Este es el partido político de Gustavo Petro. Pues bien, ellos también buscan, sí, que el país sea un poco más de izquierda, que tenga un poco más de ayuda social, más ayuda hacia las personas de clase baja. Para ello, pues deberían cobrarse un poco más de impuestos para las empresas privadas, de lo cual tendría pues ciertas repercusiones económicas, porque si aumentan aún más los impuestos a las empresas privadas, pues muchas de ellas se irían del país. Y un poquito más hacia el centro se encuentra el Partido Verde, que aunque algunos de sus dignatarios han sido personas de centro o de algo de derecha, este partido defiende más libertades culturales, como por ejemplo los derechos LGTBI, como por ejemplo libertad de expresión, libertad cultural. Es un partido interesante de cierta perspectiva, porque defiende la libre educación, pero es también un poco más tendiente más hacia el lado socialista. Por el lado de la derecha, los extremos más radicales se encuentran en el Partido Conservador, que es el partido más tradicional que ha tenido este país, un partido con 167 años, que lo que ha buscado es que la cultura conservadora y el orden social se conserven. A su vez, existen dos partidos que son relativamente nuevos. El MIRA, que es un partido más cercano hacia las iglesias de cierto orden protestante. Ellos son a su vez, aparte de un partido político, un grupo religioso, en el cual se llama Iglesia Internacional de Jesucristo. Y con el Centro Democrático, que es el actual partido de gobierno, lo que buscan es que proteger la propiedad privada, proteger el fortalecimiento del ingreso de capital exterior, proteger la producción nacional y desincentivar un poco la educación pública, desincentivar un poco los subsidios gubernamentales, desincentivar
algunas cosas que en sí no son malas, son buenas. Lo que pasa es que no se, no se hacen de la manera más correcta. Más un poco hacia el centro se encuentra el Partido Colombia Justa y Libre, que agrupa cerca del 70% de las iglesias cristianas, que en algunos lugares del país le ha ido muy bien las elecciones nacionales, muy posiblemente en las regionales. Y el Partido Cambio Radical, que es un partido que es afiantado del centro derecha y que está muy casado con la costa atlántica, que es donde reciben las principales caudales electorales, y más tendiente hacia el centro, que son partidos, digamos, que cobijan a muchos candidatos que no tienen tendencias ni tan a la izquierda ni tan a la derecha. Se encuentra uno de los partidos más tradicionales de este país, que es el Partido Liberal. En el Partido Liberal sucede y acontece que cierta parte de su bancada es de extrema derecha, que tiene ideas mucho hacia favorecer a los grandes terratenientes y a los grandes inversionistas, hacia la inversión privada, pero también tiene cierto sector que es de izquierda, que favorece los subsidios y la ayuda social, la educación pública, etcétera. Entonces es un partido que abarca un poco de todo, lo mismo el partido de la U. El partido de la U nació originalmente como un partido de apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero después de que el presidente del partido de la U, Rafael Santos, el expresidente Santos, este partido tendió un poco más hacia el centro, en lo cual adoptó ciertas políticas de izquierda. Entonces es un partido que básicamente adopta muchas posturas y es cambiante en su posición. Y así los tres partidos pequeños, Alianza Social Independiente, el Maíz y el Laico, que son partidos más de tendencia indígena, son partidos más de centro porque no tienen una clara posición acerca de muchos ámbitos nacionales. Y así es como se encuentran los distintos espectros políticos aquí en el país. Pero las ideas de estos espectros políticos en los últimos años han perdido fuerza, debido a que muchos de sus candidatos no han respetado de forma clara qué posición tomar. Y así vemos, por ejemplo, que el actual presidente de la República, Iván Duque, él siendo de un partido que se dice ser de centro, no, pero que es de derecha, tiene unas ideas no tan radicalizadas hacia la derecha, y él mismo lucha con su propio partido hacia muchas cosas, porque hay segmentos del Partido Centro Democrático que quieren sacar a los inmigrantes venezolanos, por ejemplo, porque dicen que ellos están deteniendo el crecimiento de la economía, que están absorbiendo gran parte de la ayuda social, que están de alguna manera de otra quitándole el empleo a las personas que son nacionales. Pero él no está tan tendiente a eso. También vemos, por ejemplo, como en Partido Cambio Radical, que es más de centro derecha, se ha casado con una serie de candidatos que han sido muy investigados. Claro que en este país dichas investigaciones no son tan importantes. ¿Por qué? Porque un candidato político puede tener cientos, miles de investigaciones, pero mientras un juez no dicte sentencia de que dicho candidato es culpable, dichas investigaciones no le son impedimento para lanzarse como candidato. Es más, algunos de ellos, para evitar que la sociedad pública esté en contra de ellos, simplemente lanzan a un candidato familiar de ellos, lanzan a un hermano, a un primo, a un sobrino o a un hijo, que aunque básicamente no son la persona en particular, las investigaciones no son para ellos. Generalmente se ha visto casos en los que esa nueva persona que llega a formar el poder también resulta con investigaciones, pero muchas de estas personas, por ciertos asuntos que no nos competen, dichas investigaciones no llevan a nada, y por eso gran parte de los políticos de este país están investigados
por ciertos órdenes de corrupción o ciertas incompatibilidades en sus acciones políticas cuando ejercieron el poder en cualquiera de las ramas. Y entonces esto es lo que vemos comúnmente en las elecciones. Pero los candidatos también sucede de que pasan de un partido a otro de una manera muy fácil. Que hay candidatos que nacen en el Partido Conservador y después pasan al Cambio Radical y después pasan al Maíz y después pasan al Partido Verde. Y lo hacen de una manera o de otra para librarse de responsabilidades que hicieron a nombre del partido cuando tuvieron cierta elección. Por eso nosotros como ciudadanos debemos, cuando lleguemos a tomar la decisión de votar, analizar este espectro político, analizar a qué partido estamos votando, analizar las ideas del candidato al cual estamos votando, analizar los principios ideológicos que tiene el candidato y la familia del candidato, porque muchas veces no es tanto el candidato porque es un candidato nuevo, desconocido, pero sí proviene de una familia la cual estaba implicada en muchos asuntos de constancia que han defraudado el erario público. Entonces debemos ser más críticos y no simplemente votar por la primera persona que nos dicen, que la persona que tenga más vallas por las calles, las personas que tengan más publicidad en las casas. No, debemos leer los proyectos de gobierno, debemos mirar qué es lo que la persona quiere, qué partido es lo que pertenece a esa persona, porque de una manera o de otra cada partido está casado con unas ideologías y el partido va a impulsar a que el candidato trate de